Buenas tardes. Esta es nuestra primera participación en esta 34 edición de la Feria del Libro, que como todos ustedes saben se inauguró ayer en horas de la tarde con un bellísimo acto de inauguración, y como todos los años nuestra editorial va a tener una participación activa en la presentación de sus libros. Paradójicamente, nosotros este año, Ediciones ICAI, va a poder presentar 10 publicaciones en formato papel. Digo paradójicamente porque sabemos todas las limitaciones que hay en cuanto al papel, a los recursos, etcétera, y bueno, con un gran esfuerzo por parte de todos los compañeros, los editores, los diseñadores, los impresores, nosotros vamos a poder presentar aquí en la feria 10 libros en formato papel y un catálogo compuesto por 84 títulos de la editorial. Hoy iniciamos este programa de presentaciones aquí en la Feria del Libro, y lo hacemos nada más y nada menos con 3 importantísimos libros. Creo que ahí en la pantalla pusieron a Juan Quinquín. Vamos a presentar, hoy estamos haciendo también un homenaje que en la feria, sobre todo a Julio García Espinosa, que es su centenario, y tenemos la suerte de tener 2 maravillosos títulos en formato papel: Las aventuras de Juan Quinquín, con guión de Julio, y Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial, que era un sueño que teníamos hace casi más de 5 o 6 años, de que pudiéramos contar con este libro en formato papel. Vamos a presentar estos 2 libros en homenaje a Julio, y a nosotros nos pareció también conveniente que hoy se trajera también aquí el libro que hicimos en diciembre para el Festival de Cine, dedicado al centenario de Alfredo. Alfredo y Julio, como todos ustedes saben, son las figuras, digamos, emblemáticas, importantísimas, en cuanto a la creación de nuestra institución, o sea, del ICAI. Y nos pareció también excelente que pudiéramos traer aquí hoy nuevamente la publicación de Mi pasión más allá del cine, que tenemos también ejemplares en formato papel para podérselos ofrecer a ustedes. O sea, vamos a presentar estos 3 libros. Yo no voy a referirme a los libros porque para eso me acompaña un grandísimo panel de figuras destacadísimas de la cultura cubana, del cine y de la cultura cubana. Empiezo por la dama y por la, digamos, la homenajeada, en el caso de que no está Julio. Para mí, cuando no está Julio, está Lola. Para mí Lola es Julio, honestamente, no solo por ella, que es una figura también de la cultura, sino porque ella se ha dedicado a tener ella bajo su égida toda la obra de Julio. Inclusive este libro, Tercer Mundo, se lo debemos a ella. Es una selección hecha por Lola. Entonces nos acompaña, por supuesto, Lola Carviño. Se fue esto otra vez. No. A ver este. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Nos acompaña Lola. Tenemos a Luciano Castillo, bien conocido por todos ustedes, y además Premio Nacional de Cine de este año. Luciano. Tenemos a Manolito Herrera, Premio Nacional de Cine también, y muy conocedor de la vida y obra de Julio. Y acá tenemos, bueno, Arturo. Arturo, yo me alegro mucho que haya venido Arturo, que ha venido con tremendo esfuerzo, porque Arturo además es el coordinador de la colección Guión Cubano, que es por donde nosotros estamos publicando estos 2 libros de Julio. Precisamente el primer libro de la colección fue Aventuras de Juan Quinquín, y el más reciente es Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial, que viene siendo ya el número 5 de la colección. Y les prometemos que esto va a seguir. Así, Arturo, ¿verdad? Ya tenemos un plan de otros libros que van a formar parte de la colección Guión Cubano. Entonces está en papel, en colección papel. Está Arturito, que era imprescindible, y le agradezco muchísimo que desde Cojimar está aquí. Y está Víctor, que se me quedó por allá, pues estaba perdido, llano. Víctor, ven si quieres para acá. Víctor Fowler, también un conocidísimo intelectual cubano, vinculado también mucho a la obra cinematográfica de nuestro país, también conocedor de la obra de Julio al extremo. O sea, exacto. Y aquí tengo a 2 personalidades que van a presentar el libro. Bueno, vamos a... Rafa, ¿quieres empezar tú? No. Para mí es un poco... de alguna manera complicado hacer la presentación del libro porque escribí el prólogo y
de alguna manera estuve muy cercano al libro en la recopilación de todos estos textos de Alfredo publicados en la revista Cine Cubano. Y el prólogo se titula "Y si fuera algo más que una huella", y de alguna manera hace una referencia a un libro de Alfredo que se llama "Y si fuera una huella". Entonces, en ese sentido también refiero que para entender el pensamiento de Alfredo no solo basta con leer este libro y las cosas que publicó en Cine Cubano, sino habría que leer y estudiar estos libros anteriores, como "Y si fuera una huella" y "Revolución es lucidez", creo que es el otro libro de Alfredo, al menos de lo que yo conozco. Sin duda yo creo que Alfredo, desde que fundaron el ICAI, todo este grupo de próceres, diría yo, tenía muy claras dos cosas. Una, que tenía que educar a un público en un tipo de cine, en cinematografías que eran poco conocidas en Cuba, y brindarle al espectador cubano una visión diferente de lo que es el cine. Incluso si leemos su otro libro publicado también por la Casa del Festival, donde aparecen las críticas que publicó en el diario Hoy. La última crítica de Alfredo salió publicada el 26 de julio de 1953, casualmente. Vamos viendo también y vamos reconociendo la visión que Alfredo tenía sobre el cine que después todos ellos se propusieron hacer, ¿no? Y en esta visión de educar, creo que es fundamental la revista Cine Cubano. O sea, Alfredo desde muy tempranamente se da cuenta que todo movimiento cultural y todo movimiento artístico necesita de un aparato crítico que lo sostenga. Si vemos por ejemplo, el caso siempre menciono el caso de la nueva ola, que influyó tanto en nuestro cine, sobre todo a finales de los años 60. Todos esos grandes directores pasaron por Taller de Cinema y todos esos grandes escritores de alguna manera tuvieron un ejercicio crítico en la escritura sobre el cine. Y eso también pasó con la revista Cine Cubano. Fernando Pérez escribió para la revista, Gerardo Chijón escribió para la revista, Titón escribió mucho para la revista también. Incluso cuando se hizo aquella mesa redonda de los directores en los años 60, Titón se quedó insatisfecho con sus palabras y regresó a la revista para escribir una cosa nueva. Daniel Díaz Torres también, sí, todos aquellos directores jóvenes que empezaban, todos pasaron por la revista. De alguna manera, la revista se convirtió en ese espacio crítico que, obviamente, la revista tuvo muchas etapas. Alfredo escribió mucho en las primeras etapas, en los primeros años. De hecho, hacía recuentos anuales de lo que se producía. Pero insisto en esa necesidad de mantener un cuerpo crítico vivo, que desgraciadamente hoy no lo tenemos. Y eso afecta mucho nuestro cine, afecta la jerarquía artística, afecta la visión que se tiene sobre nuestro cine, las resonancias que puede tener nuestro cine si no hay un cuerpo crítico atrás que lo sostenga, que discuta sobre él, que lo analice, que lo distinga. Entonces, en ese sentido, Alfredo, es cierto, como diría Reinaldo González, que las revistas, no sé, alguna vez, no sé si te acuerdas, cuando habló sobre la Gaceta de Cuba, que le puso como unos apodos por las épocas que pasaba la Gaceta, y a Cine Cubano y a todas las revistas les pasa lo mismo, en la medida en que pasan los años y se sostienen, ¿no? Y hay momentos de mayor lucidez, otras de menos. Hay momentos incluso que Alfredo se inclinó un poco más por las artes plásticas, porque se apasionó con ese mundo y aparecían muchas cosas en la revista sobre las artes plásticas. Pero este libro, más que nada, incluye algunos otros textos, algunos otros discursos de Alfredo, y son la expresión de su pensamiento, y son la expresión también de su pensamiento crítico. De manera que queda ahí una visión de Alfredo que se apuró mucho en sus últimos años también por transmitir ese pensamiento. Era como una angustia, como una agonía personal que tenía. De modo que agradecemos mucho a Ediciones ICAI que este libro exista y que se pueda leer.
Voy a referirme al libro, pero el punto de partida que utilizaré es el de mi experiencia durante 6 años en el ICAIC, del año 92 al 98, en que fui jefe de redacción de la revista Cine Cubano y de alguna manera pude comprobar lo que significaba la revista para Alfredo. Alfredo era un revistero nato, o sea, una persona que el hacer una revista era como una extensión de su respiración. Él necesitaba hacer una revista. Y los que han podido verla panorámicamente han tenido esa curiosidad de buscar números del inicio, de más adelante, y ya de la etapa final de Alfredo en el ICAI, podrán ver cómo de alguna manera el pensamiento cultural de Alfredo iba variando por momentos, porque era una persona que realmente no se paraba en ningún punto estático, era una persona de mucha movilidad en sus ideas y en su desplazamiento como cuadro cultural del país. Hay momentos del tiempo ese que yo estuve en el ICAI, de esos 6 años, en que Alfredo realmente estaba muy entusiasmado con la revista y salieron, yo creo que 2 o 3 números de mucha calidad. Después Alfredo se cerró, hay que decirlo así, no aceptó los números que le propusimos. Llegó un momento en que yo hice alianza con Zoe Valdés, que era a la sazón la subdirectora de la publicación, y le presentamos 9 proyectos de un próximo número. O sea, 9 versiones de un número, y tampoco lo aceptó. Sí, ahí se paralizó por un tiempo la revista. Pero lo interesante era, digamos, en el caso de mis vivencias personales, era el diálogo con Alfredo, de las que salieron, de las que sí se vieron la luz. Y era un diálogo muy interesante, muy fecundo, en el sentido de que Alfredo, a su vasta cultura, que es innegable que tuvo una cultura espesa, también le vertía en la discusión de los números su aguda inteligencia. Entonces la confección de un número de la revista Cine Cubano en aquella época, me imagino que ha sido igual siempre, era un proceso de debate y de discusión para ver qué textos se incluían, qué textos quedaban fuera. Una entrevista que ha dado la vuelta al mundo porque tiene que ver con el fenómeno de la censura APM, que ustedes saben que es uno de los hechos, de los hitos de la cultura cubana en los inicios de la revolución, que fue una entrevista que le hizo el periodista Wilfredo Cancio Isla, en ese momento en Cuba todavía, que se titula "Las revoluciones no son paseos de Rivera". Esa entrevista, yo fui el intermediario de la entrevista, o sea, Wilfredo Cancio y Alfredo nunca se vieron las caras. Y yo recuerdo haber ido desde la oficina de Alfredo a la casa de Cancio unas cuantas veces, por los cambios que Alfredo le introdujo a la entrevista en determinados momentos. O sea, dicho de otra manera, era un preciosista con relación a la publicación. Estamos hablando además de una revista de cine, que yo creo que en su momento era la mejor revista de cine que tenía el continente, no sé si... No, pero además la mejor, porque después surgieron otras publicaciones. Y en el libro... aparece ahí en el sumario del libro un grupo de textos de Alfredo publicados en la revista, y uno se da cuenta que Alfredo se tomaba muy en serio la publicación de sus ideas en la revista. Yo creo que eso es lo más importante, en el sentido de que él consideró que la publicación, como decía Arturo, de alguna manera era una sostenibilidad, un basamento del trabajo creativo en la pantalla, y eso hizo de que muchos escritores de cine y escritores en general de Cuba
publicaran sus textos en la revista Cine Cubano. Se me antoja un tanto la comparación con Roberto Fernández Retamar y la revista Casa. O sea, la revista Cine Cubano era la revista del cine cubano, pero era la revista de Alfredo. Y nadie podía equivocarse con eso. Era la revista de Alfredo. Y era como una de las cosas que él más apreciaba en el trabajo de dirección del ICAI durante aquellos años. El libro, afortunadamente, rescata muchos de esos textos. Los que puedan leer el libro verán que son textos fundamentales, son textos de mucho calado, textos realmente a los cuales Alfredo le dedicó tiempo en su elaboración. Hay algunos de estos textos que después fueron publicados en Revolución en Lucidez y en otros de los libros que él fue publicando a lo largo del tiempo. Es lo que puedo decir, lo que puedo recordar, porque realmente fue un trabajo en el orden personal muy interesante para mí. Los debates con Alfredo no eran fáciles, pero bueno, se podía debatir, Y recuerdo ahora mismo, no tiene una vinculación directa con el libro ni con la revista, pero aquí está Luciano Castillo, que no me dejará mentir, cuando yo le propuse a Alfredo la creación de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica, o sea, la organización que reuniría a los críticos y divulgadores de cine en Cuba. Tengo que decir que el apoyo de Alfredo fue inmediato. Y fue no solo un apoyo inmediato en el orden moral, sino también en el orden procesal, porque para crear una organización en Cuba se pasa mucho trabajo. Hay que ir al Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia, justificar, explicar, llevar un expediente, y realmente Alfredo apoyó todo eso. Y cuando se inauguró la asociación, recuerdo que fue en el vestíbulo del ICAI, y estaba Julio García Luis, que era el presidente de los periodistas, y realmente Alfredo yo lo sentí como que con mucha satisfacción, con mucha alegría de poder organizar una agrupación que de alguna manera retomaba la vida de otras agrupaciones que habían existido antes de la Revolución, organizando a los críticos de cine y a los divulgadores de cine. No, nada, simplemente Rafa me dio una pista ahí que me parece importante también a la hora de leer el libro. Alfredo, para mencionar un término que él usaba mucho, era diabólico, ¿no? Y el libro sirve también, cualquier texto de Alfredo se puede hacer una lectura transversal con el tiempo en que lo está escribiendo. Alfredo aprovechaba publicar algo para hablar de otras cosas también. Entonces uno a veces no tiene que hacer una lectura estrictamente cinematográfica, digamos, sino histórica en ese sentido, ¿no? Porque Alfredo, incluso los discursos de inauguración del festival, con la sintaxis complicada que él tenía, además, él está hablando para mucha gente al mismo tiempo. Entonces, esa es una posibilidad que también tienen los textos de él, de tener una visión del tiempo en que él está viviendo, donde quiere incidir culturalmente en la política que se lleva, que tuvo miles de contradicciones. Y esa también es una virtud de los textos de Alfredo, y hacer una lectura transversal también puede ser muy interesante, ¿no? Bueno, entonces le damos la despedida con un gran aplauso a Rafa y a Arturito. Muchas gracias a los dos. Yo primero que todo déjeme destacar la presencia aquí de Eslinda Núñez, que es Premio Nacional de Cine y además una de las figuras más reconocidas por todo el público, y la presencia también de la editora de algunos de estos libros, que es Beatriz Rodríguez, que es nuestra jefa de redacción, y de Lisandra Fernández, que es también nuestra diseñadora estelar, y que también les agradezco muchísimo que estén aquí hoy. También hay compañeros de la editorial, está Vivian, está Olguita, en fin, todos los compañeros que han acompañado todo esto de los libros durante todos estos meses. Entonces yo propongo, como Víctor también tiene otra presentación, es que estamos rodeados de figuras que tienen muchas cosas. Víctor tiene una presentación también y tuvo la deferencia de venir aquí hoy con nosotros por la cercanía que él tuvo con Julio y porque es un conocedor también de la vida de Julio. Entonces te propongo, Víctor,
si ustedes están de acuerdo, que Víctor hable un poco de Julio en general y entonces después ya entraríamos en los libros, que ya puede ser entonces Arturito, etcétera. O sea, tú pienso y Manolito, que también es estelar con la vida de Julio, sería lo que hablaríamos. Ok, ¿tú no has visto Tercer Mundo? No, claro, es que Tercer Mundo acaba de salir de la imprenta y lo estamos trayendo para acá. Sí, sí, sí. Bueno, Víctor, entonces toma. Yo creo que esta es la primera presentación de Sí, eso es importante destacar. En el caso de Aventuras de Juan Quinquín, nosotros lo presentamos por el aniversario del ICAI, hicimos una presentación especial de Aventuras de Juan Quinquín, o sea, es la segunda vez que estamos presentando Aventuras de Juan Quinquín, también en formato papel, pero primera vez que estamos publicando Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial, que como dije al principio, era un sueño de hace más de 5 o 6 años, teníamos el libro listo para imprenta y no lo habíamos podido publicar hasta ahora. Sí, es la primera vez que publicamos el libro. Hoy yo se lo obsequié a Laidi Fernández de Juan, que también tiene un trabajo precioso en ese libro, pero Laidi está con problemas de salud. Sí, y lo escribí ahora mismo. Sí, yo le obsequié el libro porque ella estuvo por la mañana en lo de Marilyn Boe, pero no podía venir porque me dijo, Mercy, no puedo más, pues me tengo que ir porque se sentía muy mal en realidad. Entonces, Víctor. Lo que me gustaría dejar, yo no tengo, desgraciadamente me tengo que ir a presentar un libro mío en 10 minutos. Pero lo que me gustaría dejar en el aire es la pregunta sobre, por un lado, el privilegio. Y por otro lado, alguien tiene que explicarlo. O sea, ¿cómo se dan en Cuba al mismo tiempo 3 pensadores del cine latinoamericano? O sea, ¿cuál es el otro país que tiene eso? O sea, yo siempre me he hecho esta pregunta. No es que se den 3 pensadores del cine. Estoy hablando de Alfredo, Titón, Julio. Pero no es que se den 3 pensadores del cine. No. Es que usted retrocede en el tiempo, 10 años, y usted ve las películas y lo que era la sensibilidad cinematográfica en términos de creación de obras, en términos de profundidad de los debates cinematográficos, profundidad de los textos que se escribían. Usted retrocede 10 años antes a la producción de las obras teóricas de estas personas. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué tipo de salto se dio ahí? ¿Entiendes? ¿Cómo se llega a, por un cine imperfecto, cómo se llega a dialéctica del espectador? ¿Y cómo se llega? Aquí han hablado de las cosas de Alfredo. Yo confieso que a mí el momento más fascinante de Alfredo es algo que casi nadie recuerda, y es las palabras de introducción de Alfredo al primer número del Boletín Traducciones. El Boletín de Traducciones. Esa cosa de Alfredo al primer número del Boletín de Traducciones son 3, 4 páginas, pero la imaginación que Alfredo tiene de lo que va a poder ser el cine, o sea, de por qué se necesita hacer un boletín de traducciones que no era sobre cine, no era sobre pantalla, sino donde aparece un texto de Luis Ginono sobre música de vanguardia, donde aparecen textos sobre el surrealismo, aparece el discurso de Luis Aragón en la muerte de Tristán Tzara, está en el boletín de traducciones del ICAI. ¿Entiendes? Cuando uno piensa, por ejemplo, en esa zona del ICAI, es decir, ¿cuántas personas recuerdan o conocen que el ICAI publicó dentro de lo que se consideraba la superación interna de los cineastas, la historia del surrealismo de Maurice Nadeau? Eso lo publicó el ICAI. Las memorias de Fritz Lang, eso lo publicó el ICAI. Entonces, esa era la dinámica de lo que se suponía que iba a ser la creación de un cineasta. En modo alguno se trataba, ni en lo más diminuto,
de una cuestión ni represiva, ni calculada. Era la idea de un intelectual de una formación amplísima. Y eso lo podemos decir de Alfredo, pero lo podemos decir de Julio también. O sea, esa... Y de Titón. Por Dios. Es decir, entonces, todo eso me parece que es fascinante pensarlo, volver a pensarlo. O sea, ¿qué fue esa atmósfera? ¿Qué se discutió? Hablaron del impacto de la nueva ola. Pero las películas, ¿dónde se ponían las películas de la nueva ola si no era en el ICAI mismo para que se discutieran y se vieran? Así es. ¿Entiendes? Entonces, todo eso yo creo que conforma lo que hay detrás de esto. ¿Y cómo se llega aquí? Al tercer mundo, tercera guerra mundial, que está en paralelo al que desgraciadamente no se ha podido recuperar nunca, que es la sexta parte del mundo. O sea, porque no, si te quedas, sí, o sea, si te quedas solo con tercer mundo, tercera guerra mundial, te falta algo, y lo que te falta es exactamente la sexta parte del mundo, ¿entiendes? Entonces, pensar ese, yo iba a decir una cosa, sé que va a sonar un poco raro, pero es como ese super ICAI, ¿entiendes? Que era lo mismo esa dimensión de ese documentalazo, aparte de eso, ese documental que en términos de producción, el de la sexta parte del mundo, se las trae, pensar cómo se hizo, cómo es posible, ¿entiendes? Y también, ¿entiendes? Entonces, pensar todas esas cosas para entender la grandeza del pensamiento y la grandeza del proyecto, las dos cosas a la misma vez. Ese proyecto que yo creo que todavía está por descubrir entre nosotros, la verdad. ¿Cómo no? Bien, pues continuamos con Víctor, ya Víctor se va, continuamos con Julio. Yo quiero darle la palabra entonces a Manolito, que es también la persona más conocedora, fue amigo de Julio, en fin, estoy segura que nos va a... Sí. Buenas tardes. Contra lo que se pueda pensar, mi conocimiento de Julio no viene solamente de haber hecho el documental y haber tenido 3 años de investigación con la firme presencia de Lola, buscando materiales y estando empapando del pensamiento de Julio. En realidad, hicimos una amistad con Julio casi desde el comienzo del ICAI, desde el comienzo mío en el ICAI. Yo entré al ICAI con 17 años, era de la gente más jóvenes que estábamos allí, y había un grupo más o menos que se nucleaba sobre esa edad, entre los cuales estaba Humberto Solá. Yo entro como miscelánea a la revista Cine Cubano y ahí sustituyo a Humberto Solá. Eso es para dar una idea de cómo era el ambiente en ese momento. Era miscelánea. Humberto dijo que era mecanógrafo, sí, él era mecanógrafo y escribía con una velocidad envidiable, la máquina de escribir. Pero en realidad el trabajo que hacíamos era de miscelánea. Lo mismo escribíamos, cogíamos los artículos, los pasábamos para poderlo, no recuerdo ahora cómo se llama el formato, es para poderlo emplanar. Y bueno, todo el trabajo de oficina lo hacíamos y demás, pero además íbamos a la imprenta, llevábamos el material, lo recogíamos ya impreso, los 3.000 ejemplares que se tiraban, pasaban por mi hombro. Ahí tengo que decir que Humberto no se destacaba mucho de esa labor. No. Y de ahí llevarlo a la distribuidora para que la distribuidora lo pusiera. En realidad, decía esto porque se hablaba de la revista y creo que sí, que Alfredo y la revista fueron indisolubles. Fue incluso de las últimas palabras que Alfredo nos dijo en el ICAI cuando ya se iba, que nos reunió, dijo que él no podía renunciar a una revista y creó la revista del festival. Realmente, bueno,
Conocí a Julio muy temprano porque estaba muy relacionado con la revista y después con que él me entrevista y quiere saber qué es lo que yo hacía, lo que yo necesitaba, lo que quería hacer. Le dije que era director, me pasó al departamento de asistente de dirección en la película Las 12 sillas y de ahí pasé a edición. Pero bueno, lo fundamental es que Julio, que quería decir es que Julio se ocupaba de la formación nuestra. La idea de Alfredo era que no fuéramos a las escuelas de cine que había en los países socialistas. No había escuelas de cine en América, ninguna, y sacarnos del contexto cubano de ese momento era perdernos un momento precioso de la revolución del cual no nos íbamos a enterar ni aunque nos lo contaran. Estar 5 años fuera, de los años 60 al 65 al 67, hubiera sido desastroso para la formación de todos nosotros. Fue Julio quien se encargó de orientar esa formación. Incluso llegó a crear, que esto no se ha hablado mucho, un departamento de documentales didácticos, porque venían solicitudes, ya Julio estaba como en la dirección de programación artística del ICAI, venían solicitudes de cosas que ya se habían, que el ICAI podía hacer, pero no estaban dentro de la línea de documentales artísticos que el ICAI hacía. Por ejemplo, había que hacer un documental sobre el semen congelado en pastillas para la producción lechera. Eso, meterlo en un terreno artístico era muy difícil. Entonces cogió un grupo de directores y creó ese departamento. Primero con un grupo que Sergio Giral, Juan Carlos Tavío, no me acuerdo más, que estuvieron un año solamente, y después con nosotros los que éramos asistentes de dirección. Porque él se ocupaba de que hubieran talleres que fueran en beneficio de la formación nuestra. Saúl Yelín, que es otro de los que habría que considerar, una figura muy importante, una figura que logró el reconocimiento, el prestigio internacional del ICAI y una gran cantidad de amistades. Trajo a Cuba gente como Godard, gente como Chris Marquez, en fin, las grandes figuras del momento, y todas esas figuras pasaban por el ICAI y nos daban un seminario, un certamen. Yo pienso que detrás de esto estaba Julio, porque resulta que la formación nuestra de seminarios cortos hechos por cineastas en activo es lo que después la Escuela Internacional de Cine que funda Julio es la que va a tener como materia de estudio y de formación de los estudiantes. O sea que prácticamente la generación nuestra, en la que le sucedió, se vincula a esta idea de tener cineastas de activo. Es un periodo muy álgido de ideas en el ICAI, un periodo donde chocan ideas que eran revolucionarias con ideas que eran del socialismo europeo y otras que no eran ni tan siquiera del socialismo europeo, quizás de Escandinavia o de Groenlandia. Pero eso los viernes chocaba constantemente en los debates que hacíamos. Y era Julio quien dirigía esos cinedebates. Podía mantener un control, podía tener la misma comprensión para aquellos que no eran, se sentían que no eran genuinamente revolucionarios que los que eran revolucionarios. No había una discriminación. Después la vida fue decantando, algunos compañeros se fueron y terminaron en el exterior. Pero en ese momento, dentro del ICAI, tuvieron el más absoluto respeto a sus ideas y a la vinculación que incluso fue, muchas de las ideas de esos grupos fueron las que nos nutrieron a nosotros.
había un afán de renovación extraordinario de lo que era el lenguaje del cine. Quizás el cine cubano como línea cultural comenzó con el Mégalo, y esa fue quizás la divisa. Más atrás el neorrealismo italiano. Del Mégalo y el neorrealismo italiano son aportaciones directas de Julio. Julio, yo califico a Julio como el más criollo de nuestros realizadores. Y digo criollo con un término muy preciso, como un término de calle. No es cubano, no es el intelectual cubano, es el cubano intelectual que el criollismo lo coge, lo mete dentro de sí y lo saca de una determinada manera. En Julio hay influencias, digamos, que Las Mamboletas, la película que nunca pudo hacer, que siempre quiso hacer, el cine mexicano le gustaba, lo dice en este documental, me gustaba mucho el cine mexicano, pero cuando enfrentó el neorrealismo italiano se dio cuenta que había otro tipo de cine. Había otro tipo de cine que hacía que Europa no fuera tan Europa como era hasta ese momento, y que se acercara más a la realidad nuestra. Ahí entró una de sus grandes contradicciones, una de sus grandes luchas, que la línea que se pretendía con relación al cine desde fuera del ICAI era el realismo socialista, y el neorrealismo ya que estaba pasando en ese momento chocaba con el realismo socialista, y fue una de nuestras grandes contradicciones y grandes batallas que dieron origen a polémicas que todos conocen. En realidad, yo me vinculo a Julio directamente cuando hacemos Girón. Él me propone hacer Girón, un corto de 10 minutos para celebrar el triunfo de la zafra de los 10 millones, que no se logró. Pero cuando yo investigo la realidad, me enfrentaba a una situación. Había un excelente documental que se llamaba Muerte al Invasor, que está en polémica todavía entre Santiago y Tidón. Pero estaba ese documental, yo no podía repetir ese documental, era un absurdo total. Pero el material que me llegaba, el material que iba descubriendo, que no era el material que se decía públicamente, sino que era lo que está en el fondo, porque se decía que habían venido como cocineros, que no habían peleado. Y yo me planteaba, bueno, ¿qué valor tiene una batalla donde el enemigo no combate? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y así fuimos ahondando y le presento un guión de largometraje. Julio se olvidó que eran 1 minuto por cada 1.000.000 de toneladas. Y se entusiasmó con el proyecto de una manera extraordinaria, un proyecto que lo sintió como él. Fuimos con ese documental a Venecia, donde no pudimos exhibirlo, lamentablemente, porque hubiera tenido el mismo éxito que el año anterior tuvo La Carga del Machete, porque Venecia estaba en esa línea, pero no lo pudimos exhibir porque no estaba todavía aprobado a altas instancias. Y ahí empezamos a tener una amistad coloquial, de estar conversando todo el tiempo y hablando. Y había cosas, por ejemplo, Julio había sido negrito de teatro bufo, increíblemente. Bailando y todo. Bailando rumba. Y entonces, según los testimonios que recogí para el documental, bailaba una rumba extraordinaria, mejor que los actores profesionales que hacían de negrito y bailaban rumba. Aunque él se profesionalizó en cierta medida, porque actuó en el teatro no recuerdo ahora, un teatro que estaba cerca de su barrio, Cayo Hueso, porque Julio es Cayo Hueso. Su formación es puramente de Cayo Hueso. Y entonces, sí, me estoy pasando. Sí, me estoy pasando. No, es que ya sé bien decirme. Hay mucho por hablar de Julio. Y bueno, lo principal de Julio, ¿por qué digo esto del criollismo? Es porque él
tenía esa vocación cubana que algunos calificaron de populista, y que es un error calificar de populista. Es un costumbrismo nato, un costumbrismo que nos llega. Y sobre todo su teoría de por un cine imperfecto, que es una teoría que nos abre mucho el camino, nos abre camino para poder transitar en un medio donde, como él decía, con lo que Hollywood hace una película, Julio decía que con lo que Hollywood hace una película, nosotros tenemos que hacer una industria. Y entonces el cine perfecto, que no es más que el cine de la lucidez, de la posibilidad de la imaginación, nos abrió ese camino. Sí, prometo ser sintético, pero voy a hablar antes brevemente de algo que no tiene que ver con el libro. Hay otra persona que me parece fundamental en este recuento, que es Manolo Pérez, que no escribió obra ensayística prolija, pero era la memoria del ICAIC. Y una conversación con Manolo era esencial para comprender muchas cosas. Sí, Manolo me dijo una vez que los países socialistas, con el asunto del ICAME y todo eso, los soviéticos imponían a los países socialistas un paquete de películas soviéticas cada cierto tiempo, y que Alfredo negoció que no era así con Cuba, que él mandaba, que casi siempre eran jóvenes directores o formación, a ver las películas y elegir cuáles se iban a exhibir en Cuba. Nada de imposición. Eso también era Julio. Yo tengo la certeza, tengo siempre la idea de que muchas de las contradicciones que dañaron al ICAI después de los años 79, 80, 81, tuvieron que ver con la soledad de Alfredo. Muerto Saúl Yelín, y Julio pasó, por llamado Armando Jar, a ser viceministro de Cultura. Y Alfredo se quedó solo. O sea, el equipo con el que Alfredo trabajaba, que colegiaba sus decisiones, desapareció y se quedó solo. Bueno, en el año 2003-2004 yo le propuse a Mercy hacer esta colección que terminamos llamándola Guión Cubano, que es la idea es publicar guiones de películas clásicas del cine cubano. Incluso yo pensaba que se iban a publicar muy rápidamente. Hicimos una lista de 15. Esa lista yo la colegié con Luciano a partir de lo que estaba en la Cinemateca en ese momento, con Daniel Díaz Torres, con Tabío, con varias personas más, con Manolito, por supuesto, 15 películas a publicar. Que la idea es que no sea solamente el guión. Hay muchas colecciones en el mundo que publican guiones de cine, pero en este caso el libro contiene el guión y una serie de materiales, tanto que tienen que ver con la génesis de la película, como con la recepción crítica posterior o con memorias pasadas. El primer libro, como dijo Mercy, fue Aventuras de Juan Quinquín, y luego publicamos Memorias, publicamos El hombre de Maicinicú, no me acuerdo si hay otro más, creo que sí, y en algún momento... claro, de cierta manera, de Sala Gómez, que es un libro valiosísimo. Sí, son esos. Y Lola me propone una película que no estaba en ese listado, que es Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial. No estaba en el listado porque habíamos pensado, como suele suceder con el guión de cine, publicar obras de ficción, porque el proceso del documental es muy distinto. En este libro, Lola, que fue la coordinadora, nos dio elementos esenciales. Uno de ellos, muy valioso, en el equipo hay algo que hoy se llama en el mundo del cine, del documental, guión de montaje. Los directores van, filman, y luego ven el material y hacen un guión eligiendo cómo van a montar ese material y qué discurso van a expresar en ese documental. Ese concepto no estaba en ese momento, por lo menos así. Y Julio y su equipo fueron a Vietnam, filmaron todo lo que pudieron, tuvieron experiencias extraordinarias,
Pero al salir o antes de salir o en algún momento de preparación, Julio llamó al jovencito del grupo, Jerónimo Labrada, el sonidista, y le dijo: tú que eres el más joven, ocúpate de llevar un diario de todo lo que hagamos. Y ese diario fue fundamental a la hora de montar la película, porque era la guía, era el sostén práctico, referencial de lo que había filmado. Y sí, todos escribieron su pedacito, pero el diario era el de Jerónimo. Y Jerónimo lo tenía guardado, Lola lo sabía, y entonces el libro tiene el guión, que es un guión de montaje. Digamos, aquí va la foto tal, pasamos a la entrevista con fulano de tal, imágenes del piloto norteamericano capturado, etcétera. Y el guión el libro incorpora entonces que el relato más sólido es el guión el diario, de Jerónimo Labrada. Hay un material gráfico también maravilloso. Uno lee el libro y se da cuenta de la experiencia que vivió ese equipo, que incluyó, entre otros, a Roberto Fernández Retamar, que iba como guionista en esa experiencia. Y Roberto fue el peor. sí, Fuimos para que se despidiera de Julio. sí, Y Julio se atrevió a decirle: Julio, ¿cómo te envidio? exactamente. Y entonces, Y ahí Julio lo enroló. y él le dijo: sí, estoy muy seguro. Y ahí Julio lo enroló en la expedición, y Roberto era un pensador que había reflexionado mucho sobre el tercer mundo y sobre todas esas cosas. Entonces, nada, ese es el libro Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial, que es un libro sui generis dentro de la colección, y valiosísimo porque deja testimonio de un momento excepcional del cine y de una obra excepcional del cine cubano. Gracias. Bueno, pues nada, yo creo que todos ustedes, bueno, estoy diciendo, no, a ver, hemos hablado de Julio, yo creo que ustedes están muy satisfechos porque hemos escuchado aquí cosas muy importantes, testimonios increíblemente importantísimos. No tenemos más tiempo, o sea, nos están ya diciendo, es que yo fui la culpable, hice un panel. Esto es un panel realmente que no se suele hacer en la feria, y empezamos además tarde porque estábamos esperando a determinadas figuras, entre ellos la República Democrática de Cojímar y todo eso. Entonces, a ver, Lolita, sí, tú eres la que me quisiera saber si estás satisfecha, si te sientes bien, si estás muy satisfecha con todo lo que hemos hecho hoy aquí por Julio. Pero quiero decirle a todos esos jóvenes que están ahí, porque hay muchos jóvenes. Espérate, Lola, toma. Un momento. Sí, hay muchos jóvenes aquí. Hay muchos jóvenes de ahí, y eso es una cosa indispensable en la vida de Julio. Para él, la juventud era lo más importante, y todos los demás tenían que ponerse en función de esos jóvenes. Yo creo que eso se ha perdido mucho, porque al ICAI llegan a la puerta montones de estudiantes preguntando cosas, no saben cómo buscarlas. Nunca uno sabe cómo buscarlo, pero te enseñan. Entonces yo creo que es muy, muy importante rescatar a nuestros jóvenes que sí se interesan. Todo lo demás es fantasía, porque yo también fui tremenda y me escapaba de la clase y cualquier barbaridad. Pero la raíz de saber que lo que tú estás haciendo es un gustazo, eso tienen que tenerlo los jóvenes, de verdad. Entonces me parece muy, muy importante. Y vamos a ir a otros lugares más adelante, a la universidad, a los a todo eso. Gracias. Agradeciendo la presencia de todos ustedes. Los libros están a disposición de ustedes ahí al fondo. Lo pueden adquirir en un precio súper bajito. Mucho menos que cualquier otra cosa. Que no quiero ni hablar de eso. Mucho menos que cualquier cosa.